Estoy muy feliz de ser parte de esta conferencia bíblica en Montemorelos. Claro, a excepción de la primera, porque me gusta ser un participante en todas las otras conferencias bíblicas. Ha sido siempre un placer para mí pasar estos días con cada uno de ustedes, hablar con los pastores, hablar con cada uno de ustedes, miembros de iglesia, y me llevo conmigo la gran memoria de pasar tiempo, mi tiempo, cada vez que paso tiempo con ustedes en estas conferencias bíblicas. Y como pueden ver, estas conferencias bíblicas son algo diferente. Pero esto es lo que me trae algo de tristeza. Ahora que voy a presentar desafortunadamente esta presentación, no voy a poder ver sus rostros, no voy a poder pasar tiempo con ustedes. Y lo que estoy haciendo ahora, voy a dar este sermón, esta presentación a la distancia. Esto nos recuerda acerca de la realidad, qué tan frágiles somos. ¿Cuántas situaciones están pasando alrededor del mundo? Y todo esto puede pasar de un día para otro. Pero yo espero ese día cuando nos encontraremos en la presencia de Dios, donde no tendremos distancia. Escucharemos, hablaremos y todos estaremos en la presencia de Dios, donde nuestro Salvador, Jesucristo, nos enseñará esas grandes lecciones de cómo la redención y la salvación se llevan a cabo y nos llevarán de la mano de la gracia de Dios. Tampoco puedo esperar ese momento. Así que esta conferencia bíblica trata de algo muy importante, y eso es la adoración. Quiero comenzar que la adoración es una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la adoración puede llegar a ser algo muy controversial y es un problema controversial dentro de la cristiandad. Los cristianos se preguntan cómo adorar y de qué se trata la adoración. Y esto es exactamente cómo la Biblia comienza. La Biblia comienza con un gran conflicto. Y ese conflicto era de adoración. Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. La historia nos indica que el problema no era si adorar o no. Ambos, Caín y Abel, adoraron. Pero el problema era cómo adorar. Y sabemos que uno de esas dos adoraciones era la correcta. Y al leer la historia en los patriarcas, que Abraham, Isaac y Jacob, cualquier patriarca que iba viajando, lo primero que ellos hacían era mantener un lugar, construir un lugar para la adoración, donde toda su casa venía y adoraba al Dios de los cielos. Los descendientes de Abraham, cuando estaban en el desierto, en ese viaje a la tierra prometida, Dios les instruyó que le construyeran un santuario donde ellos pudieran adorar. Dios
les dijo el propósito de este santuario. Yo quiero habitar entre mi gente, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Así que la gente de Israel, cuando ellos estaban allí en el santuario, siempre tenían que mantener en la mente la presencia de Dios. Tenían que saber que Dios estaba ahí con ellos. Eso les daba un significado especial a su adoración. Eventualmente, en la historia de Israel, ese santuario se reemplazó con un templo que fue construido por Salomón. Salomón, en su oración, al dedicar a Dios este templo, él explica que cuando la gente necesita la ayuda especial de Dios, tenían que ir al templo. Aún los extranjeros, por medio de ese testimonio poderoso de la gente de Israel, que creían en el Dios de Israel, venían y adoraban en ese templo. Cuando ellos oraban, Dios escuchaba esas oraciones, porque Dios estaba presente. Y nosotros sabemos que la gente de Israel no siempre tenía una apreciación correcta de esta adoración en el templo. No la usaron correctamente. Ellos hicieron esa adoración parte de sus méritos, de sus trabajos para Dios. Pero durante su vida, esas actividades no eran correctos de acuerdo a la adoración que Dios pedía. Esto nos lleva al Nuevo Testamento, cuando Jesús nos visitó en esta tierra, de acuerdo a Juan 1:14. Con su venida, Dios finalmente estuvo ahí con su gente, con su pueblo. Con la venida de Jesucristo y su presencia, ese tabernáculo simbólico ahora era presente, era visual por la medio de la vida de Jesucristo. Pero en la muerte de Jesucristo y su resurrección, cuando Él ascendió a los cielos, la adoración siguió en una manera muy significativa. El hecho de conocer que Jesús fue a los lugares celestiales, fue al santuario donde Jesús mismo era solamente el tipo, y ahí fue recibido como rey que se sentó al lado del Padre Celestial. Y Él se llevó, Él tomó la posición de sumo sacerdote ahí, en el santuario celestial. De acuerdo a la Biblia, Jesús y su ministerio se convierten en una intercesión. Y es por eso que en el libro de Hebreos nosotros leemos en el capítulo 4, versículo 16, que siempre podemos venir con confianza al trono de la gracia y encontrar la gracia y la ayuda cuando nosotros la necesitamos. Es Jesucristo, porque Él lo que hizo en la cruz y lo que está haciendo ahora en ese lugar santísimo, la adoración de nosotros como cristianos
y seguidores ha recibido un significado especial. Es por eso que ahora, al comenzar con el libro de Génesis, nos lleva, y en este momento vamos a ir al final del libro, al final de la Biblia. El libro de Génesis es el principio y el libro de Apocalipsis nos lleva directamente al final de la gran controversia, la historia de la humanidad. Y como Elena de White nos dice que en el libro de Apocalipsis todos los demás convergen. Entonces, todo lo que encontramos en los previos 65 libros de la Biblia acerca de la adoración, en Apocalipsis es un resumen y es presentado de esa manera. No es de sorprenderse que probablemente uno de los más maravillosos o maravillosas descripciones no la podemos encontrar en este libro. Claro, podemos ir a otros libros de la Biblia. Por ejemplo, podemos ir al libro de Isaías, capítulo 6, y podemos aprender algo acerca de la adoración de los seres celestiales cuando entran en la presencia de Dios. En Daniel también podemos encontrar algo acerca de eso. El libro de Salmos está saturado con el contenido de adoración. Este libro nos dice por qué necesitamos adorar, cómo necesitamos adorar y cómo relacionarnos con Dios cuando nos encontramos en dificultades, cuando pasamos por el valle de la muerte. ¿Cómo podemos obtener de parte de Dios esa ayuda y saber que Él nos salva, que Él nos escucha? Esa es la razón por la cual en el libro de Hebreos siempre podemos venir valientemente ante el trono de Dios sabiendo que Él nos escucha. Así que durante este tiempo de esta presentación, veremos lo que el libro de Apocalipsis nos dice acerca de la adoración. Saben, en el libro de Apocalipsis, la adoración es muy significativa, en particular al final de esta historia. El libro de Apocalipsis nos dice que justo antes de la segunda venida de Cristo, ese periodo corto, justo antes de la segunda venida, el problema que caracterizará a las personas que le pertenecen a Dios serán diferentes de las personas que no adoran a Dios. En la Biblia, el problema no va a ser si la persona adora o no. El libro de Apocalipsis y su gente, todos adoran, pero el problema es ¿a quién adoran? Así que la pregunta no es si adoramos o no. La gente siempre necesita adorar a alguien, pero en realidad la cuestión es ¿cómo adora la gente? Así que si ustedes tienen sus Biblias, por favor pueden abrir y veremos probablemente 2 capítulos significativos del libro de Apocalipsis. Y veremos en una manera muy vívida y colorida la adoración en el altar celestial. Y este tipo de adoración debería reflejar la adoración
y aprender de parte de Apocalipsis y aprender cómo deberíamos adorar y qué significa adorar. También veremos al ir al capítulo 4, versículo 1, comienza con las palabras, después de estas cosas. Es evidentemente, claro, sabemos que es el mensaje a las 7 iglesias que aprendemos en el capítulo 2 y 3. Y Juan, el revelador, nos enseña que él vio una puerta abierta en el cielo. Y no tenemos duda, al leer, sabemos que esta puerta es la puerta del santuario celestial. Y ahora Jesús invita a Juan, mientras él mira a través de esa puerta y le dice, recuerden que en ese tiempo Juan seguía en la tierra y al escuchar a Jesús en el capítulo 1, del 12 al 17, le dice a Juan, Juan, sube y yo te mostraré lo que pasará después de estas cosas. Así que Juan fue invitado a ir a ese lugar para que tuviera una vislumbre ahí por medio de esa puerta abierta en el cielo. Y ahí verán que lo que sigue en el versículo 2 y se adelantan hasta el capítulo 5 es una descripción de lo que Juan vio ahí arriba en el santuario celestial. Y si ustedes quieren proveer un título para el capítulo 5, es la adoración de los seres celestiales ahí en el santuario. Yo tuve una presentación previa y ya hemos hablado del capítulo 4 y 5 y vimos que estos dos capítulos describen una de las más importante doctrina de salvación, cuando todos los seres celestiales estaban ahí en el santuario celestial ante Dios. Ahí esperaban a Jesucristo, donde después de su muerte en la cruz y después de su ascensión, o más bien de su resurrección, ascendió al cielo. Así que estos seres celestiales estaban reunidos ahí y estaban emocionados porque esperaban ver a Jesús después de su ascensión al cielo. Ellos querían celebrar esa victoria en la cruz y también querían darle la bienvenida como su Señor y como su Salvador. Mientras Juan miraba ahí en el trono celestial, lo primero que él ve en la visión en el trono fue el trono de Dios. Y Dios estaba sentado ahí en el trono. Recuerden que ya hemos mencionado en el libro de Hebreos 4:16, el pueblo de Dios han sido siempre bienvenidos a presentar sus oraciones ante el trono de Dios y recibir bendiciones a su tiempo. Y por eso el libro de Apocalipsis, el trono de Dios
es una pieza central de todo lo que se encuentra en ese santuario. Todo ahí, en esa sala de adoración, va hacia lo que se describe. ¿Saben? Todo en la visión del capítulo 4 y el capítulo 5 se describe arriba del trono, enfrente del trono, alrededor del trono, en el trono, etcétera, etcétera. El trono es una pieza central. Saben, en tiempos antiguos, los tronos humanos eran un lugar donde los monarcas reinaban y reinaban con justicia. Así que este concepto se adopta en la Biblia, particularmente en el libro de Revelación. Ahí se describe el lugar donde Dios habita. Y eso nos dice, donde Dios está en control de todo en el universo y que Dios está en control de toda la humanidad y todos los eventos que existen en esta historia. Es por eso que el trono tiene un significado particular. Es algo particular con el hecho de que Dios está sentado ahí y que no hay ni un poder, no hay ninguna autoridad que sea tan fuerte que Dios no pueda vencer, que no pueda ayudar a su pueblo, que Dios no pueda controlar. Por eso es el significado de ese trono en el capítulo 4. Pero antes que Juan quisiera describir eso, él mismo se enfoca en todos los que están presentes ahí, en esa sala. Y ustedes verán que él ve a un grupo. Él los llama los 24 ancianos. Los 24 ancianos que se sientan alrededor del trono. Espero que recuerden que estos 24 ancianos probablemente son los humanos redimidos, los que resucitaron al tiempo que Jesús resucitó. Y probablemente sean esas personas que el apóstol Pablo habla en Efesios, esos cautivos que Dios tomó con él mismo al cielo como los primeros frutos de su victoria. Y esos seres humanos son representantes de todos los humanos, incluyendo ustedes y yo. También Juan ve las cuatro criaturas. Ustedes verán que hay una descripción simbólica. La primera se parece a un león, la segunda se parece a un ternero, el tercero tiene una cara, un rostro de un humano, y el cuarto como un águila, y ellos son la representación de toda la creación en la tierra y en el universo. Y toda la creación está ahí, presente ante el trono. Muy bien. En ese momento, al ver en el capítulo 5, Juan también se da cuenta que hay millones y millones de seres celestiales que están presentes ahí ante el trono de Dios.
Y en ese momento, Juan no quiere pasar mucho tiempo con esos participantes ahí, pero en realidad él se enfoca en la adoración misma. Y en el versículo 8 leemos cómo esas 4 criaturas que hemos mencionado son una representación de toda la creación. Ellos, de alguna manera, guiaron la adoración, lideraron la adoración, con una adoración muy especial hacia Dios. Y leemos eso en la segunda parte del versículo 8, donde dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, quien fue, quien es y será. Y ustedes verán que lo que Juan está viendo es lo mismo que Isaías, el profeta Isaías, vio en el capítulo 6. Es la misma canción de adoración, la misma alabanza, con esas alabanzas probablemente comienzan adorando a los 3 miembros de la Trinidad. Dios, ¿quién es? ¿Quién era? ¿Y quién será? Es por eso que Juan nos dice que estaban haciendo eso día y noche, lo hacían constantemente. Por eso Isaías también lo vio. Esta es la adoración que siempre ha existido. Cuando los seres celestiales vienen o llegan hacia Dios, no es un evento aislado. Esto lo vemos en el versículo 9. No sé cómo se podría decir en español, pero en griego es siempre, siempre. Es algo continuo, es un evento continuo en el cielo. Esto no es algo que es aislado. Cuando le dan gloria y honor a Dios, quien se sienta en el trono, Él que vive por siempre y para siempre. Los 24 ancianos, quienes son la representación de la humanidad, se unen a esta adoración. Ellos se postran ante Dios, quien está sentado, y lo adoran a aquel que vive por siempre y para siempre. Y ponen sus coronas ante Dios. No sé si tenemos algo que no habíamos visto, pero aquí hay una gran lección que nosotros podemos aprender, y es la lección de la adoración celestial. Ustedes podrán notar que esta representación de toda la creación, ellos lo que están haciendo es reconocer la grandeza de Dios, su santidad, porque es Dios, Dios Todopoderoso. Sí, Dios, el poder de Dios es un desafío para el usurpador, para Satanás. Pero todos los seres celestiales en el universo saben que nadie puede ponerse en contra de Dios. Es Dios quien siempre fue. Es Dios quien está presente hoy con su creación. Y Él es Dios que siempre, siempre será.
Mis hermanos y hermanas, esto es lo que podemos aprender. La primera lección que aprenderemos. Saben, el verdadero significado de la adoración y el aspecto interesante de esta adoración, debemos reconocer quién es Dios. Saben, cuando venimos ante Dios, muchas veces la gente viene por diferentes pastores y por diferentes presentadores, pero la verdad o la verdadera adoración no se enfoca solamente en los humanos, se enfoca solamente en Dios. Y saben lo que pasa es que solamente al reconocer quién es Dios, Dios y su grandeza, y lo que Él en realidad representa, y lo que Él es para toda su creación. Y los seres humanos solamente podemos responder con la adoración verdadera, como la vemos en la Biblia. Y esto lo encontramos aquí en la respuesta de los 24 ancianos, quienes son representantes de todos los seres humanos salvos. Hermanos, yo creo que todos somos salvos al aceptar a Jesús, al aceptarlo como nuestro Salvador personal. Todos somos sus hijos y por eso aquí podemos ver esa gran lección que se presenta aquí en el versículo 10. Van a ver cómo los querubines reconocen el poder de Dios. Dios, ese Dios que siempre fue y siempre será, y siempre estará con su gente. Ahí verán que esos 24 ancianos se postran y reconocen y adoran a Dios. De eso se trata la adoración. Saben, la adoración no se trata solamente de participar de un club. Desafortunadamente, para algunos cristianos, la adoración es solamente un club. Para ellos es solamente entretenimiento. Si nosotros queremos tener a gente que venga a adorar, tal vez usamos música para atraer a esas personas, pero muchas veces la adoración es entretenimiento y la gente viene. Y cuando se van, dicen, oh, hemos adorado a Dios. Pero la verdadera adoración, de acuerdo a la Biblia, la adoración es nuestra respuesta a quién es Dios. Él es nuestro Dios todopoderoso. Él es Dios del pasado. Él no tiene un comienzo. Él es Dios del futuro. Él no tiene un final. Y ese mismo Dios está aquí, presente con su pueblo. Él los ve. Él ve sus necesidades. Él ve sus problemas. Él es Dios quien ve y vela por su gente, por su pueblo. Y yo sé, mis hermanos, que algunos de nosotros pasamos por dificultades. Todo el mundo está pasando por una dificultad por la pandemia. Y Dios está interesado en lo que pasa en esta tierra. Saben, ese Dios, cuando nosotros entendemos quién es Dios y qué ha hecho, nosotros respondemos en adoración. Y eso es lo que sucede en el versículo 10. Al cantar esas alabanzas, en el versículo 10, 24 ancianos, ¿qué hacen?
se postran y entregan sus coronas ante el trono y dicen: solamente tú eres digno, nuestro Señor, nuestro Dios, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas y de acuerdo a tu voluntad existe todo. ¿Qué significa adoración? La adoración significa una respuesta al entender quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Verán aquí que la primera cosa que los 24 ancianos hacen como representantes es toman sus coronas y las ofrecen ante el trono de Dios. Si ustedes van al versículo 4, en el capítulo 4, ustedes van a ver que esos 24 ancianos tienen una corona muy especial. Estas coronas, en griego, Stéphanos, que en realidad son coronas de victoria. Son coronas que se dan al pueblo victorioso de Dios. Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, he terminado la carrera, he terminado la pelea, por eso mi corona me espera, no solamente para mí, sino todos los que esperan en su venida. Santiago también habla de esa corona que nunca perecerá, que Dios dará a todas esas personas que esperan su venida. En Apocalipsis se nos dice: sean fuertes y valientes, y yo les daré la corona de la vida. Estos son representantes de los humanos que son redimidos, los 24 ancianos, que resucitaron y ascendieron a la sala celestial. Probablemente cuando Jesús resucitó, ellos recibieron esas coronas como anticipo de toda la gente que es redimida por Dios. Esa corona que Dios ha prometido dar a la gente que sea victoriosa, al pueblo de Dios. Saben, esa corona no es algo que ganamos. Jesús nos ha prometido darnos esa corona, no porque nosotros podamos hacer algo, pero por lo que ha hecho Jesús por nosotros, por sus méritos. Es por eso que se nos otorga esa corona. Con esa corona, Stéphanos, mis hermanos y hermanas, cuando venimos ante la presencia de Dios, esas coronas las ponemos ante el trono celestial. Elena de White nos dice que cuando estemos ante el trono, recibiremos esas coronas, pero en la presencia de Dios nos postraremos y entregaremos esas coronas, porque entenderemos que no somos capaces de recibir esa corona. Solamente Dios. Saben, cuando vamos ante la presencia de Dios, no hay lugar para presumir, no hay lugar para presunción. No es porque un pastor sea bueno ante los ojos de Dios. Cuando venimos ante Dios a adorar, es al reconocer lo insignificante que somos y cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios.
Porque hemos leído en el versículo 11 que Dios se merece la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas por su misericordia. Existe. ¿Saben? El reconocimiento verdadero es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí, en el capítulo 4, la adoración es una respuesta. Es una respuesta a lo que Dios hizo en la creación. Cuando venimos ante Dios, es lo que pasa con los seres celestiales mientras Juan miraba a través de esa puerta. Reconocemos que nosotros, como seres humanos, somos simplemente creación. Eso nos lleva de regreso al libro de Génesis. Somos hechos de polvo y somos simplemente polvo. Cuando morimos, nos convertiremos en polvo. Eso es reconocer que Dios nos ha creado. Por eso, Dios merece nuestra adoración. Nosotros no existimos por nosotros mismos. Nosotros como seres humanos no somos la última palabra en el universo. Dios tiene la última palabra. Él nos creó. Nuestros comienzos son Dios. Él es el que nos creó. Pero también en el versículo 10, por medio de Él, nosotros existimos. No solamente nos creó, pero Él también nos sostiene. Como el apóstol Pablo habló a esos filósofos allá en Atenas, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, dice, por medio de Él fuimos creados, pero por medio de Él también existimos. Así reconocemos la verdadera adoración. La adoración es el entendimiento de que nosotros reconocemos que somos creación, que Dios nos ha dado la vida. Sí, el pecado vino. Sí, el pecado destruyó ese plan original para el ser humano, tener vida eterna. Pero el pecado destruyó el plan original. Y por eso, el capítulo 4, al adorar ante el trono celestial, nos damos cuenta de este primer aspecto, de qué significa la adoración, como nuestra respuesta hacia un Dios creador, un Dios que nos creó y nos sostiene. Por medio de Él, nosotros existimos. Y el capítulo 5, podemos ver la escena número 2. No tendremos tiempo de estudiar a fondo el capítulo 5, pero si ustedes recuerdan, hablamos acerca de la misericordia de Jesucristo. Saben, el capítulo 5 de Apocalipsis nos dice cómo Dios creó al ser humano y el pecado arruinó ese plan. Trajo la muerte. Y realmente arruinó todo el plan de salvación. Y en el capítulo 5 vemos que Dios hizo algo por medio de Jesucristo. ¿Y qué fue eso? En la presentación de Jesucristo
como un león y también como un cordero. El símbolo de un león es que Jesús ganó la victoria. Donde Adán cayó, Jesús ganó. Pero la cuestión es, ¿cómo lo hizo? No lo hizo con gran poder, pero lo hizo como si fuera un cordero de sacrificio que redimió a los seres humanos por medio de su sangre. ¿Saben? Esto es otra descripción de la escena del capítulo 4. Y ahora, la segunda mitad del capítulo 5 nos da una idea de la respuesta de la creación al entender la actividad dentro de la redención. Sabemos que en el capítulo 4 Dios es adorado por ser el creador. Y al entender y al reconocer que Dios es el creador y el sostenedor de todo el universo, incluyéndonos a nosotros, en el capítulo 5 nos dice que el segundo aspecto es que Dios no solamente es nuestro creador, pero también es nuestro redentor. Por medio de Jesucristo, nosotros leemos en el versículo 9 la continuación de esta adoración. Y leemos en el versículo 8, dice, cuando Jesús, una vez más, vemos a las figuras, los 24 ancianos. Ahora vemos que tenían arpas y oraciones. Esas oraciones y ese agradecimiento por Dios era que Dios era el creador y el sostenedor. Y dicen, solamente tú tienes ese poder de tomar esos sellos de parte de todas las naciones, tribus y lenguas. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y el número de ellos eran miles y millones, y decían con una voz, solamente el Cordero se merece la honra y la gloria y el honor y las bendiciones. Y cada cosa creada que existe, y ustedes pueden ver ese crescendo que comienza con los 24 ancianos, continúa en crescendo. Tenemos la voz de muchos ángeles en el versículo 11 y en el versículo 13. Todo el universo ahora es parte de esta adoración. Todo lo que existe en el cielo adora a Dios, y también los seres humanos que existen en la tierra y en el mar. Toda la creación adora a Dios, a Él que se siente en el trono, y al Cordero, las bendiciones y la gloria y los dominios por siempre y para siempre. Y las 4 criaturas decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Yo creo que esta escena celestial
nos mueve a cada uno de nosotros a responder con un amén al adorar a Dios. Saben, mis hermanos y hermanas, esto es lo que significa adorar. Saben, nosotros como seres humanos a veces no sabemos qué significa adorar o cómo adorar. Si nosotros queremos entender con nuestra humanidad qué significa adoración, nosotros deberíamos mirar a la adoración de esos seres sin pecado cuando ellos adoran a Dios ante el trono. Saben, deberíamos aprender y a leer una vez y otra vez y otra vez estas escenas, estas descripciones de estas criaturas y de estos seres celestiales. Nosotros, como seres humanos, podemos ser inspirados y motivados y podemos aprender cómo acercarnos a nuestro Dios. Solo cuando sabemos y entendemos que Dios es nuestro Creador, que toda nuestra existencia, todo lo que somos, es por Él. Esto resultará que nosotros tomemos nuestras coronas, lo que pensemos que nos hace grandes, aunque seamos solamente creación. Y nosotros nos damos cuenta que como Dios nos creó, y al vivir en este mundo lleno de pecado, donde hay mucho sufrimiento, y sé que muchos de nosotros que estamos escuchando y participando, tenemos problemas y estamos pasando por dificultades. Y eso es lo que el capítulo 5 nos enseña, nos da el segundo aspecto, reconocer que no solamente somos creados por Dios, pero también adoramos a Dios por su gran redención, esa redención que nos proveyó por medio de Jesucristo. Al terminar en el libro de Apocalipsis, permítanme compartir algo con ustedes. Como ya he mencionado, al principio de esta presentación, vimos que el problema será la adoración. Si entendemos que el libro de Apocalipsis es correcto, y yo creo que es correcto, los eventos finales de esta historia será acerca de quién adorar. El libro de Apocalipsis es muy claro que durante ese tiempo, el sábado será nuestro punto de adoración. Y lo que se nos presenta en Apocalipsis 4 y 5 nos apunta hacia el significado verdadero del sábado. Muchas veces nosotros como adventistas olvidamos que en Éxodo 28 tenemos los 10 mandamientos que se nos han dado, pero a veces olvidamos que esos 10 mandamientos también se repiten en Deuteronomio capítulo 5, en Éxodos 20 y Deuteronomio 5. En Éxodo 20 somos invitados a adorar. En el capítulo 20 vemos adorar a Dios.
quien creó todo. De eso se trata el sábado. El sábado es un recuerdo de que solo somos humanos, de que Dios es el que creó, Él es el que nos hizo. Así recordamos el sábado. Pero cuando pasamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, donde se repiten los 10 mandamientos, antes de que el pueblo de Israel pasara a la tierra prometida, tenemos un tono diferente. Mientras que en Éxodo 20, el pueblo de Israel observaba el sábado al reconocer de que Dios es nuestro creador, en Deuteronomio capítulo 5, el pueblo de Dios observa este día en reconocimiento de que ellos eran esclavos en la tierra de Egipto, de que Dios los redimió, que Él los sacó de la esclavitud. Claro, ahora nosotros no estamos en Egipto, pero estuvimos en Egipto. Y es Jesús quien en la cruz del Calvario proveyó esa salvación. Así que en estos versículos, al recordar la esclavitud de Egipto, a los cristianos se nos recuerda que el sábado es no solamente para recordar que Dios nos hizo, pero también lo que Dios hizo por nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Mis hermanos y mis hermanas, muchos reconocemos que hay otro capítulo en el libro de Apocalipsis que trata acerca de eso, y es el capítulo 19. Y hay muchos elementos en el 19 que nos describen esa adoración. En el capítulo 19 se nos describe una gran multitud después de la batalla de Armagedón. La primera bestia, la segunda bestia son destruidos, Satanás es echado fuera, esperando su destino final después del milenio, pero Dios y su pueblo están ahí en el cielo. Y en el mismo lugar donde Juan el Revelador vio a los 24 ancianos como representantes de los redimidos de Dios, ahora en el capítulo 19, Juan el Revelador ve que esta multitud de la cual Jesús los tomó y ahora son partícipes de esta adoración celestial. Y la adoración celestial es en gratitud a Dios. Le dan alabanzas a Dios, agradecimientos a Dios por haber vencido al enemigo y por haber dado la salvación y por haber traído a su pueblo a casa. Y la boda está lista. Es una unión que ha sido esperada entre el novio y la novia. Y mis hermanos, eso es lo que significa la adoración. La adoración es venir ante Dios. Y hoy, en una manera espiritual, nosotros venimos a la unión
con Dios, reconociendo su poder creador, y nosotros, al reconocer qué tan insignificantes como seres humanos somos, y después de reconocer y alabar a Dios por todo lo que Jesús ha logrado en la cruz, y al mirar con fe al futuro, que un día cada uno de nosotros seremos partícipes en esa adoración frente al altar, de la cual Juan vio a todos esos seres alabando a Dios por lo que es y por lo que ha hecho por su creación. ¿Saben? Cuando venimos al trono de gracia, cuando venimos a la casa de oración y estamos participando en la adoración, sabemos que somos hermanos y hermanas, porque Dios nos creó y la sangre de Jesucristo hace de nosotros un pueblo. Y esa adoración, esa experiencia, nos transporta al futuro. Y a un día estaremos ahí. Todos podemos leer acerca de eso. En Apocalipsis capítulo 7, cuando Juan vio a toda esta multitud alabando a Dios, podemos leer eso también en Apocalipsis 11. Y también podemos ver en el capítulo 19 que todos estos textos nos llevan al futuro. Y un día participaremos con todas las criaturas celestiales en esa adoración, esa participación al ofrecer nuestras alabanzas a Dios con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Mis hermanos, si ustedes quieren participar de esa adoración, tenemos que aprender a participar ahora. Esa adoración nos puede ayudar y que Dios nos ayude a experimentar esa adoración al Creador, a su amor en nuestra vida personal.